Saludos, gente. Hoy nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión con el evento Las Grandes Preguntas. Explorar filosofía. Cha, 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 chan. Vamos. Bien, gente. Pues terminó hace 2 días el evento de Honguísimos. Y pues la verdad quedamos muy satisfechos. Pero en esta ocasión nos toca usar la mente. Nos toca entrenar el intelecto. Nos toca razonar, pensar. En mis simulaciones me encuentro con variables que nunca antes había tenido que definir. Bondad, verdad, realidad. Mis métodos estándar de corrección de errores no pueden resolver estos conceptos complejos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Explorar. Filosofía. Empezar. Y bueno, gente, anteriormente en la entrega pasada de hace 2 meses, quizás a lo mejor no se abordó lo más, ¿cómo decirlo?, complejo, puesto que ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que no sabemos? Sabemos que la filosofía, filos, amor, de filia, y logos, conocimiento o tratado, amor al conocimiento. De eso precisamente se trata. Pero ¿qué es en sí la filosofía? Pues es una de las principales corrientes del pensamiento. Incertidumbre. No podemos formular y comprobar hipótesis acerca del bien y del mal, la finalidad de la existencia o nuestra propia naturaleza. Algunas preguntas no se pueden resolver a través de la investigación científica. ¿Hay alguna otra manera? Hemos obtenido filosofía. Conocimiento desbloqueado. Filosofía. Hemos obtenido la conciencia segmentada. Bueno, yo así le llamo. Yo así es como le llamo. Pero pues continuemos. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Y cómo podemos saber la diferencia? ¿Quién decide qué es lo mejor? Son unas preguntas bastante complejas porque es como si yo te dijera, tomar agua es bueno. Y habrá gente que yo te puedo decir que por desgracia, pero porque yo te lo estoy diciendo. Y habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, que tomar refresco está bien y tomar agua no lo es. Ahora, si tú le das bases de acuerdo a esta cuestión a una persona sobre las bondades que tiene realmente tomar agua, convencerla de que esté equivocada inclusive es más desgastante e irritante, porque es difícil convencer a una persona que ha vivido engañada toda su vida. De lo contrario. Ahora imagínate. Potenciamos la minería de filosofía. Dejémoslo en 20. Está 2000 de ética. Y esto es, o sea, esto es pues un ejemplo, ¿no? De qué es lo correcto. Como si yo te dijera, matar animales está bien. Y existe la cacería cinegética deportiva de animales. Y algunos ambientalistas, como yo, lo vemos como algo malo. Y en Estados Unidos lo ven como algo común, sobre todo en Estados Unidos. Y de hecho algunos grupos del narcotráfico que se les hace padrísimo. Y las autoridades brillan por su ausencia en permitir que esta clase de personas, sean ricos, narcotraficantes, o sea, poderosos, tengan animales exóticos. O sea, es un ejemplo, así te das cuenta, son ejemplos, pero pasan en la vida real. Ahorita empezamos con lo de tomar agua y quienes toman refresco, quienes no se alimentan bien y después sufren diabetes y aún así se preguntan por qué la padecen.
sin tener, o más bien más porque están faltos o carentes del fundamento científico. Y ni yendo al doctor, porque así vayan, el doctor les dice, es porque tienes un estilo de vida pésimo, se aferran a lo contrario, y no, pero es que yo como muy bien, y, o sea, solitos ellos se engañan, y eso es en cuanto a alimentación. Hay gente que también no está de acuerdo con personas que hacen ejercicio. Yo practico ciclismo y natación, y hay gente que me ha criticado, porque está mal, o sea, ¿por qué haces eso? Digo, pues porque, o sea, fíjate, lo complejo de todo es darle explicaciones a personas. Eso es lo peor que puedes hacer. Y a veces te ves en situaciones en las que te detienes a darles explicaciones. Tal vez por la falsa visibilidad que tienes en ese momento de tratar de convencer a alguien. Fíjate, te puse varios ejemplos que pasan en la vida real, tan solo hablando de qué es lo correcto. Conocimiento desbloqueado. Ética. Éticas. El campo de la ética o la filosofía moral estudia las creencias sobre el bien y el mal y cómo deberíamos tratar a los demás. La ética también son los códigos de conducta adoptados por determinadas comunidades o profesiones, como el juramento hipocrático de los médicos de no causar daño. Está bien interesante. En algunas preparatorias, en algunas, no todas, se les enseña filosofía, como es el caso del Instituto de Educación Media Superior, que es una escuela de donde yo egresé. Y se nos enseña filosofía de 2 años, o sea, son 4 semestres de filosofía. Si tú has de decir ahorita, ay, no manches, tanta pinche filosofía, ¿a mí de qué me sirve? Y es válido que te lo preguntes. Y es preocupante también, porque en primer lugar, hay personas que cuando se lo cuestionan es porque no tienen ni idea de lo que implica saber o conocer las bases o que lo que asentó las condiciones del racionalismo propuestas por la filosofía y sus exponentes. O sea, por qué esto es esto y por qué aquello es aquello. Y eso es muy triste, ¿eh? La verdad. O sea, te das cuenta principalmente. Y con ello la ética que tiene como tal, como precursor, parece que fue Sócrates y todos sus exponentes, o sea, todos sus sucesores. Necesitamos 10 éticas. Un ejemplo de ética serían las virtudes. Sería la justicia, por ejemplo. Sería también el altruismo. Es un ejemplo. Dos logits. ¿Qué es ético? Fíjate. Ayuda. ¿Qué es ético? ¿Cómo deberíamos actuar con los demás? ¿Cómo decidimos qué comportamiento es ético? ¿Qué sucede cuando diferentes principios entran en conflicto? Fíjate, actualmente nosotros en México tenemos algo que se llama Constitución, la Constitución mexicana
de los Estados Unidos, bueno, Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y en ella, ¿qué hay? Leyes y normas, códigos. Te voy a poner un ejemplo. La ley de cultura cívica es un ejemplo, ¿eh? O sea, real. O sea, porque la puedes investigar si quieres. ¿Tú sabías que te pueden llevar detenido si tú maldices a otra persona? Si tú la ofendes, por decirlo así. Eso se llaman vejaciones verbales. Ahora, si yo le pego a alguien en la vía pública y quien tenga conocimiento de esta ley, te puede presentar ante un juez por vejaciones físicas. Abajo en la caja de comentarios me daría gusto saber si lo sabías o no lo sabías. Ese es un ejemplo, ¿eh? O sea, cómo regulas la conducta del ser humano a través de normas y leyes. O sea, de, como lo dice aquí, cómo nos debemos de comportar. Ahora, ¿tú sabías que hasta por escupir en el suelo en la calle te pueden llevar detenido? Yo no sabía. Hasta que un día, más que nada con este evento de la filosofía, de este juego, increíble juego, por cierto, me puse a investigar. O sea, tú has de decir, ay, ajá, así. Pues así soy yo. Así es tu servidor. Y revisé la ley de cultura cívica. Y dije, madres, dije, fíjate. Hasta por tirar, o sea, tirar basura de por sí está penado por la ley. Y hay gente que lo hace desafortunadamente. Cortar un árbol está penado por la ley. Y hay gente que desafortunadamente lo hace. No levantar las heces fecales de los animales de compañía. Inclusive hasta por no traerlos con los aditamentos necesarios o adecuados para que inclusive los puedas sacar a pasear, también es objeto de infringir la ley. Y hay gente que no lo sabe. Inclusive quitarle la vida a un animal de compañía, un gatito, un perrito, un ave, pero dentro de lo legalmente establecido para tenerlos como animales de compañía, también es un delito. Quitarle la vida a un animal. Y desafortunadamente hay gente que lo hace. Dharma. Este es un concepto clave en muchas tradiciones del subcontinente indio, incluidos en el hinduismo y el budismo. A veces se define como rectitud o mérito. El Dharma describe los deberes morales y las formas correctas e incorrectas de vivir. Bueno, esto es más que nada ya algo más metafísico. ¿Qué es lo moral? ¿De dónde surgen los valores morales? ¿Son ciertos actos o comportamientos inherentemente, entre comillas, buenos? ¿Se aplican las mismas reglas a todo el mundo y en todas partes? Fíjate, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ay, aquí en la Ciudad de México, ¿por qué tenemos tantos españoles, chinos, indios? Apenas yo lo podría considerar como invasión, tan solo aquí donde vivo, y colombianos. Porque en nuestro país, desafortunadamente aquí en nuestro país, tenemos leyes blandas, leyes desafortunadamente flexibles, que favorecen la entrada a determinadas etnias que nada más vienen a consumir los recursos sin devolverle nada al sistema mexicano. O sea, lo estamos viviendo. O sea, no necesito decir lo que realmente está pasando, porque es inclusive molesto. Tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a seguro social, y trabajen o no trabajen, lo cierto es que los tienes que aguantar. Porque a lo mejor en su país hacían escándalo y aquí vienen y traen su escándalo, porque tienen hábitos y salen de noche y los tienes que estar casi casi hasta cuidando. ¿Te das cuenta? Nosotros no tenemos por qué estarnos acostumbrando a ellos. Están en México, ese es un ejemplo, y se tienen que adaptar a la vida en México. Pero si el mexicano también adopta sus costumbres, solo imagínate, o sea, no eres parte del problema, estás fomentando y haciendo más grande el problema. Fíjate nada más. Escepticismo moral.
Otra ramificación de la filosofía. Vamos a dejarlo en 40. A ver, no sé. Sí, ya está poniendo cariñosito. 40, 40, 50. ¿Y qué es la sociedad? ¿Qué significa vivir en sociedad? ¿Le debemos algo a otras personas? ¿Cómo deberíamos equilibrar las necesidades tanto de grupos como de individuos? Fíjense. Inclusive que aquí están, no lo está diciendo tal cual. Y pertenece a la ramificación de filosofía política. Bueno, ahorita la abordamos. Necesitamos escepticismo moral. Venga de ahí. A los nanobots les vamos a decir filosofitos. Conocimiento desbloqueado. Filosofía política. ¿Quién debería gobernar? ¿Cómo se deberían gobernar las sociedades? ¿Son necesarias las jerarquías y los gobernantes? ¿Qué podemos decir de esto? A ver. Lo hemos visto tan solo en la ciencia ficción, sobre la ausencia de un líder ante un problema. Tenemos un problema en un grupo de personas. ¿Qué te gusta? Personas atrapadas en el metro y no pueden salir. Obviamente, ¿qué hay? Pánico. Estás abajo de la tierra, el convoy está inactivo, tal vez a oscuras o con un poco de luz. Y no habrá quien tome la iniciativa y diga, salgamos a pedir ayuda o busquemos la manera de buscar ayuda. Pero esa persona que alza la voz automáticamente se vuelve alguien con iniciativa y por lo tanto un líder en potencia. Ese es un ejemplo. Ahora dice, ¿cómo se deberían de gobernar las sociedades? Pues son aquellos que tienen los medios y los caracteres intelectuales y recursos para dirigir un pueblo. No confundamos. Les pongo un ejemplo. Un rey le sirve a los suyos. Es un dogma que está presente en algunas sociedades actuales. Y con ello, desafortunadamente, la historia de nuestro país nos ha reflejado todo lo contrario. A quienes llegan al poder para abusar de él. Y la pregunta dice, ¿son necesarios los gobernantes y las jerarquías? Es una pregunta para una reflexión muy importante. Autocracia. Una autocracia es un gobierno en el que una persona tiene el poder absoluto para gobernar. El filósofo Platón se imaginaba a virtuosos reyes filósofos que formaban sabias decisiones en beneficio de todos, pero ¿es posible o deseable un dictador benevolente? Tenemos el caso de Luis Donaldo Colosio, que fue asesinado en 1994 en el norte de México. Y mucha gente lo quería. Inclusive se daba a entender con la gente, decían, lo queremos mucho, porque escucha a la gente, sabe lo que tiene la gente y sabe lo que quiere la gente. La historia nos ha demostrado, para quienes estudian historia o no la ignoran, que pocos son los gobernantes que hacen algo por México, tan solo en mi contexto, yo que soy mexicano. Porque la gran mayoría que ha llegado al poder ha abusado del poder. Roba al pueblo, eh, no atiende las necesidades del pueblo. Hoy me falta agua, no hay luz, el gas está carísimo, la gasolina sigue subiendo la tortilla. Es un ejemplo. La competencia o incompetencia de un líder precisamente se basa en eso cuando haces valer o ejercer el derecho o por virtud
un aspecto llamado democracia, el poder del pueblo. Pero ¿qué tan tontos hemos sido para escoger a los mismos rateros que en secciones anteriores saquearon y lastimaron al país? O sea, fíjate, reflexionemos, fíjate nada más. Escepticismo moral. Bueno, volvimos a la ramificación de la ética. Los escépticos morales afirman que no existen las verdades morales absolutas y que, por el contrario, los conceptos del bien y del mal son diferentes para cada persona. Nadie está en posesión del código moral, entre comillas, correcto. A veces, me incluyo, hemos recaído en el error de decir es que yo tengo la razón porque por empirismo práctico me ha pasado. Habrá gente que diga, ay, chamaco, tú no sabes de lo que hablas porque siendo yo más grande que tú, he vivido más y puedo inclusive refutar tu argumento. Y lo dice aquí precisamente, nadie tiene una verdad absoluta, pero cuando se es ignorante, pues te tratas de aferrar a tus ideales. Vas por la vida practicando lo poco que sabes y te aferras que lo que haces, piensas y dices está bien y lo deberían de hacer los demás. Pero ¿qué pasa cuando sales de tu ignorancia? ¿Qué pasa? Entonces empiezas a modificar aplicado en tu contexto y corriges todas las posturas erróneas que tenías. Nada más date cuenta de eso. ¿Qué tenemos? Minemos. Necesita, ay, 25 filosofías políticos. Ay, lo logramos. Premio. 3 logits. Ay, qué bonito dice. Consigue, 10 billones. Pues le ayudamos. ¿Qué es el poder? ¿De dónde procede el poder? ¿Quién le da derecho a alguien de ejercerlo? No, 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 esto cada vez se pone, al menos tal vez porque em, no estamos indagando tan a profundidad como lo hemos hecho en la entrega anterior, que nada más solo lo leíamos y poníamos uno que otro ejemplo. Realmente, fíjense, cuando se es niño, vemos a los maestros o a los papás con determinado ejercicio del poder para regir nuestra conducta y nuestras vidas, en el caso de los padres. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo fui hijo de familia algún tiempo y me voy a poner yo de ejemplo. Hubo veces que fui castigado porque yo hacía travesuras. Hubo veces que fui recompensado por mm, aprender algo nuevo o llevar un mérito a la familia o a casa, qué sé yo. Pero durante ese proceso, durante mis años de infancia y adolescencia, estuvieron presentes mis papás para decirme lo que estaba bien y lo que estaba mal, ejerciendo su poder de autoridad. A mí me tocó también una época que fue la década, final de los 80s y todos los 90s, en donde pues hay muchas cosas que cambiaron y se les respetaba más a los papás, no como ahora. Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Por qué actualmente se les ha relegado la autoridad a los padres para permitir que ahora los adolescentes hagan lo que quieran? Y ese es un ejemplo, ¿eh? Porque todo viene desde casa. Por eso puse un ejemplo de mí aplicado a un contexto social basado en los primeros pasos de un individuo en su formación. Y es todo desde casa. Y me pusieron límites. O sea, me dijeron, ¿sabes que esto está mal?
Inclusive en la época, en ese entonces, estaba hasta mal visto, no solo traer el cabello corto, el peinado de cacerola que traen los drogadictos, o sea, los que les encanta el reggaetón, tienen un peinadito muy ridículo de cacerola. Ese no existía. Es un ejemplo. En mi época, bueno, en ese entonces, te cortabas el cabello, o sea, lo normal, pero si tú te alterabas el peinado, que estaba socialmente mal visto, ya te consideraban un delincuente. Y yo era de aquellos que separaban los cabellos. Es un ejemplo, ¿eh? Fíjense. ¿Qué es verdad? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? ¿Es todo subjetivo o alguna verdad suprema que podamos descubrir? Wow. Esto es algo, o sea, si empezamos con algo tan simple como lo correcto, ve hasta dónde hemos llevado esta plática. ¿Qué es la verdad? ¿A quién le debes de creer? Si es mera subjetividad, te guías por los sentimientos. Si es mera objetividad, ¿por qué te guías? Por el racionalismo y la lógica. Vaya, fíjate nada más. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Concluimos este video con ética, su ramificación y filosofía política, que es algo muy padre que yo la tomé de optativa en la prepa, la verdad. Es algo muy bonito. Continuaremos con esta saga de pláticas basada en el evento de las grandes preguntas. Si este video te gustó, como yo realmente lo disfruté, reacciona, dale like y suscríbete. No olvides compartirlo con tus conocidos o tus amigos este contenido, activando la campanita de notificaciones. Yo soy Nia Refexón y te digo, mantente celular, mantente singular, camina a la singularidad. Nos vemos en un próximo episodio.